Señor dice que si alguien está contento, cante alabanzas, amén. Y que si alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Oración. Tiene que hacer oración. Entonces hemos orado para que hayan milagros en este lugar, hayan milagros en cada uno de los que han venido a recibir la palabra. Le doy la bienvenida a todos los que regularmente vienen, pero también a los que no vienen tanto y a los que están por primera o segunda vez, también una bienvenida y démosle un aplauso a Dios por ello. Gracias. Es una bendición. Y yo sé que Dios nos trajo porque tiene cosas bonitas para nosotros, tiene bendiciones para nosotros. Yo le doy la bienvenida acá al joven, bienvenido. Yo sé que su merced entró con unos planes en la mente, tenía sus propios planes, pero Dios lo hizo y lo trajo acá porque le ha dado nuevos planes, para que le da nuevos planes de bien y no de mal, porque tiene un muy buen futuro para ti y una gran esperanza. Así que bienvenido. Gloria al Señor, y todos son bienvenidos. Vamos a la palabra, vamos a continuar. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Entonces podemos decir cómo están nuestras defensas. ¿Y si han visto cómo están? ¿Se han evaluado de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido? ¿Si han evaluado cómo están, cómo cada uno cómo tiene sus defensas? Bueno, ojalá, porque para eso es la palabra, amén, para que no que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que se vuelva parte de nuestro carácter, parte de nuestra vida, para que la pongamos por obra. La misma palabra nos recomienda diciendo: no seamos oidores olvidadizos, amén, sino que tengamos siempre presente la palabra. Entonces vamos con la palabra de hoy y vamos a leer en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, y voy a leerles el versículo 16. Efesios 6, 16. Solo tengo una porción de la palabra en Nueva Traducción Viviente, el resto es PDT, ahí la Biblia que tienen en sus manos o en los puestos. Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Vamos a repetirlo nuevamente. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra bendita y preciosa, Señor. Es una bendición muy grande cada domingo, en cada mañana de domingo, recibir tu palabra, Señor. Yo te pido que la selles en cada mente y en cada corazón aquí presente, que esa bendición que hoy reciben tus hijos en este lugar, que hoy recibimos tus hijos en este lugar, Señor, sea alcanzando al resto de nuestras familias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces vamos a ver la cuarta parte de
¿Cómo están tus defensas? Y recordemos un poquito algo de lo anterior. Dios nos ha dado mecanismos de defensa. La palabra de Dios lo llama armadura. Y dentro de esa armadura debemos incluir ese mecanismo de defensa que Dios nos dio para protegernos de las enfermedades. ¿Cómo se llama? El sistema inmunológico o el sistema inmune, que fue una de las primeras conferencias que vimos. Entonces, eso está dentro de ese escudo que el Señor nos ha, dentro de esa armadura que Dios nos ha dado, esa que nos protege, ese sistema inmunológico que nos protege de virus, bacterias, hongos y bueno, patógenos que quieren entrar a dañar nuestra salud. Y para protegernos también de los engaños de Satanás, porque nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás o diablo, y es un enemigo encarnizado nuestro. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero él todavía no se la cree. Él será tanto que no se la cree que cuando Cristo murió en la cruz, según la palabra, el infierno celebró, porque no sabían lo que se les venía encima con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces ellos pensaron que el infierno pensó que había derrotado a Dios, como pasa hoy en día, que muchos creen que derrotaron a Dios porque quizá algunos de sus cosas que están pensando les están saliendo. Pero la palabra nos recuerda que Él mira los planes de nosotros los hombres, y cuando son esos planes malvados, Él incluso dice la palabra que Él se ríe y se burla, porque no es lo que los malvados quieran hacer, amén, sino lo que Dios les permita hacer. Todo lo que pasa en este mundo es porque Dios lo permite. Y dice el Señor que llegará en un momento en que ya no va a permitir más maldad. Cuando la maldad del hombre llegue al colmo, Dios interviene. Y eso es una realidad. Y entonces dice la palabra que Él usa engaños. Y vimos 4 clases de engaños, como que metimos los engaños de Satanás en 4 grupos diferentes. ¿Sí lo recuerdan los que han estado en las prédicas anteriores? ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces hablábamos de el primer engaño era desafiar la palabra de Dios, amén. O sea, queriendo hacernos dudar de su verdad y de la eficacia de la palabra de Dios. Él viene a engañarnos y a tratar de meternos sus mentiras, diciéndonos que la Biblia no es la palabra de Dios, que de pronto algunas partes, que fue escrita no sé qué por hombres, y miles de cosas, y quiere hacer creer que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Segundo, desafiar nuestra identidad, o sea, poniendo en tela de juicio de que somos hijos de Dios. Porque muchas veces como cristianos pensamos que no vamos a sufrir en la vida porque tenemos a Cristo, amén. Pero eso no es así. El Señor dijo que mientras estuviéramos en este mundo tendríamos aflicción. Entonces no nos debe sorprender que suframos. Incluso el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo, nos dice que cuando estemos en tribulaciones, en angustias, en todas estas cosas, nos alegremos. ¿Y por qué quiere que nos alegremos? Porque Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros, tiene una victoria para cada uno de nosotros. Entonces, y al hacernos dudar de que somos hijos de Dios,
entonces se pone en duda incluso hasta nuestra salvación. Iglesia, si nosotros hemos recibido a Jesucristo y hemos decidido seguir y obedecer su palabra, estemos completamente seguros de nuestra salvación. Estamos salvos. No porque seamos nosotros los mejores, los buenos, no, nada de eso. Por lo que Cristo hizo en la cruz y porque nosotros lo creímos, amén. Lo recibimos y lo creímos. Entonces, si alguien le pregunta a usted salvo, no lo dude. Si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Iglesia, si ustedes se mueren hoy, ¿para dónde se van? Amén. No hagamos como cuando no conocíamos a Dios, que nos hacían una pregunta como así y a veces decíamos, no, yo no sé, pues bueno, Dios es el que sabe. No, estemos seguros de nuestra salvación, amén. Tercero, torciendo las escrituras. Son los engaños de Satanás para debilitar nuestra fe y dañar nuestro cuerpo, nuestra alma. Él quiere dañar nuestra alma. Recordemos que en nuestra alma, ¿qué hay? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la voluntad, todo eso está en el alma, y Él quiere dañar esa parte de nuestro ser, aparte de dañar nuestro cuerpo. Entonces Él quiere torcer las escrituras para desorientarnos y confundirnos. Él quiere vernos confundidos. Y en cuarto lugar, esto es simplemente un repasito para que retomemos en dónde vamos. Cuarto lugar, ofreciendo una tentadora alternativa a la obediencia. Entonces, esto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Eso es para que creamos a nuestra manera. ¿Sí ha escuchado esa frasecita? De pronto, es que yo creo a mi manera, ¿cierto? Y no es a mi manera. Cuando creemos a nuestra manera, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, y eso nos puede llevar a la derrota, nos puede llevar a la destrucción. Dios quiere que creamos en Él, pero a su manera, a la manera de Dios, como dice la Escritura, como dice la Biblia. Ahí es donde está escrito, plasmado, cómo debemos creer en Dios. Entonces, pero el enemigo quiere que nosotros creamos a nuestra manera, y cuando creemos a nuestra manera, ¿saben qué? Una de las primeras cosas que pasa, el pecado no nos incomoda, y ya empezamos a llamarle al pecado problema. No decimos es que yo soy un pecador, sino decimos es que yo tengo un problema. Y eso es resultado de creer a nuestra manera, y eso es resultado de los engaños de Satanás a nosotros. Y entonces, si el pecado no nos incomoda, entonces escogemos el camino equivocado. ¿Recuerdan que la Biblia nos habla de dos caminos? Uno ancho y uno estrecho. ¿Cuál es el mejor? Pero es más fácil escoger el ancho. Y ese no es el tema de hoy, pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice en Efesios capítulo 6, 13: por esa razón, por esos engaños con los que viene Satanás, dice, por esa razón, vístanse con ¿cuánta armadura? Con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. O sea, mis hermanos, porque estamos buscando de Dios, no creamos que Satanás no nos va a atacar. Como hoy recibí a Cristo y me convertí, me volví cristiano, entonces ya me olvido de Satanás. No es así, mis hermanos. Satanás nos va a atacar más fuerte, porque no quiere que nos salgamos de su redil y nos quiere tener ahí. Entonces por eso viene a asustarnos,
a veces hasta llegan más problemas y más dificultades. Y entonces decimos, si ve, yo estaba tranquilo, yo estaba bien, yo me iba para mi cantina y me pegaba mis borracheras y no me pasaba nada. Incluso a veces dijo alguien un día, a mí nunca me robaron cuando salía de esas cantinas y de esos prostíbulos a las 2, 3 de la mañana, nunca me robaron. Y no fue sino ir a una iglesia cristiana y al otro día me robaron. Parece contradictorio, ¿cierto? Mis hermanos, no es Dios, es el enemigo que quiere engañarnos. Como vio que diste un paso pero tremendo para entrar al reino de los cielos, Él quiere asustarte, para desanimarte y hacerte retroceder. Y por eso entonces muchos, uy no, yo no vuelvo allá porque donde vaya una semana, pues entonces ¿qué me puede pasar? Si eso fue solo un día que fui. Los engaños del enemigo. Por eso debemos colocarnos toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho podrán resistir. Amén. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese se ganará el cielo. Entonces, de las partes de la armadura ya vimos algunas, ¿cierto? Ya nos colocamos algunas, vamos a hablarlo así como más prácticamente. Ya nos colocamos algunas. ¿Cuáles fueron? El cinturón de la verdad, ¿cierto? Fue la primera. ¿Cuál es el cinturón de la verdad? Jesucristo. Jesús es el cinturón de la verdad. Vimos y nos colocamos la coraza de justicia. Eso es arrepentimiento. Muy bien por los que están. Voy a pasarlos a que siga con la predicación. No, les felicito, qué bueno. Así cuando estudiamos la palabra, recibimos la palabra y la seguimos memorizando, la seguimos repasando. Qué bueno por los que miran el canal de YouTube al siguiente jueves. El mensaje de hoy se pasa por el canal de YouTube IG Manantial de Bendición el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Qué bueno por aquellos que repiten la palabra. Algunos dicen, es eso, es la predicación del domingo, ya me la sé. Sí, hermano, ya se la sabe. ¿Y de qué fue la palabra? No, fue muy buena, pero oiga, no me acuerdo. ¿De qué fue? Eso nos pasa mucho. Entonces, qué bueno repasar la palabra. Entonces vimos la coraza de justicia, que es arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. A muchos no les gusta cuando se dice humillémonos delante del Señor, porque cuando se habla de humillación nosotros entendemos es como que estamos derrotados, ¿cierto? Pero si nos humillamos delante de los hombres, algunas veces estamos derrotados, pero siempre que nos humillemos delante de Dios, estamos victoriosos. Estamos victoriosos. Entonces, y eso es el arrepentimiento, humillarnos delante de Él, reconocer que Él es Dios, que nosotros lo hemos ofendido, que necesitamos de su perdón y de su favor. Eso es el arrepentimiento, y dejar atrás esa vida que íbamos llevando. Entonces, tercero, vimos también el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Amén. Eso es compartir la palabra. Las buenas noticias de la paz es el evangelio. ¿Y el evangelio qué es? El evangelio es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. O sea, el evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros y la realidad que se ha vuelto en mi vida. Entonces, nosotros debemos saber que el cinturón de la verdad es Jesús, y Jesús por sí solo
Él tiene todo el poder, Él es Dios. Pero necesita que nosotros creamos en Él, amén. Y que le creamos, porque no es solo saber que Él existió. Algunos dicen que no existió y que bueno. Pero los que creemos que Él existió, también creemos que Él existe y que Él existirá por los siglos de los siglos, desde siempre y para siempre. Amén. Entonces, hay que hacer seguidores, compartir lo bueno que hemos recibido con las demás personas. Pero parece que una gran cantidad de cristianos se han quedado hasta ahí, solamente sabiendo que Jesús existe. Han llegado a arrepentirse, incluso porque el arrepentimiento trae paz, ¿cierto? El arrepentimiento trae paz. Incluso han compartido esa paz con su familia. Yo recuerdo que recién conocí del Señor y empecé a asistir a una iglesia y a cimentarme en la palabra de Dios. Quería compartirle a todos mis familiares y empecé a compartirle a todos mis hermanos. Por aquí tengo uno que se reía de mí. Un día me dijo: yo lo voy a acompañar, pero no vaya a creer que yo voy a seguir en esa locura. Y hoy está más loco que yo. Es una bendición, quería compartirles. Pero parece que nos quedamos hasta ahí. Y seguimos viendo las grandes bendiciones, los grandes milagros en los demás y no en nosotros. Porque nos ponemos la armadura incompleta. Y Dios dice que nos la pongamos toda. Toda. Amén. Que nos la pongamos toda. Para que tengamos las grandes victorias que tienen muchos otros. Y no nos quedemos solo mirando cómo Dios bendice a otros y cómo Dios hace cosas tremendas con otros, y otros vienen y dicen: uy, a mí me sanó de un cáncer, a mí me sacó de la pobreza, a mí esto, lo otro, yo era una cosa, ahora soy alguien muy diferente. Bueno, y grandes cosas. Y nosotros, ¿y por qué a mí no? Es que a mí Dios no me quiere. Es que seguramente no estoy tan santo como esos. Y la santidad no depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios y del conocimiento que nosotros tengamos de Dios para creerle. Amén. Entonces, no nos quedemos estancados. Vamos a colocarnos ¿cuánta armadura de Dios? Toda la armadura de Dios, amén. Entonces no nos quedemos medio desnudos. Acabemos de vestirnos, amén. ¿Qué tal de pronto que el pastor un día se bañara, se levantara el domingo, se bañara, se pusiera la camisa y se le olvidara ponerse los pantalones y llegara acá sin pantalones? ¿Ah? Y a veces como cristianos hacemos eso, hermanos. Nos creemos que Jesús es Dios, que existe, que sí, que es real. Le hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, le hemos compartido incluso a la familia que estamos, yendo a una iglesia cristiana, que nos volvimos cristianos, que la paz que recibió, que esto y que lo otro, y nos quedamos ahí.
Y de pronto a esa persona que le compartimos empezamos a verla como Dios la bendice y la bendice y la bendice. ¿Y qué pasó? Porque nos quedamos medio desnudos. Amén. Entonces, ¿qué pensarían del ejemplo que les puse? Pensarían, bueno, el pastor o está perdiendo la memoria, o está loco, o se torció el pastor. ¿Quién sabe qué le pasó? Nosotros debemos estar completos también para poder resistir, como dice la palabra, hasta el final y vestirnos completos. Entonces, vamos a terminar de vestirnos, amén. Y hoy vamos a colocarnos algo muy importante que se llama el escudo de la fe. Y vamos a volver a leer el versículo que leímos al principio. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Saben que la fe aumenta nuestras defensas? Y estoy hablando literalmente también, defensas, fortalece nuestro sistema inmunológico, la fe. Los médicos han notado y prácticamente tienen comprobado que las personas de fe y las personas que tienen fe en Dios se sanan más rápido y se sanan más fácilmente y les obran mejor las medicinas que las que no tienen fe, que las que viven renegando, quejándose y diciendo, no, es que yo ya me voy a morir de esto, y es que se sanan más rápido los que creen que Dios los va a sanar. Y si su fe es tan grande como un grano de mostaza, entonces se va a sanar. ¿Hay alguien aquí que necesite algo de Dios? Necesitamos de Dios. Alguien le dijo al Señor, Señor, si puedes sanarme, sáname. Y el Señor le dijo, claro que puedo, sé sano. Así que, iglesia, sé sana en el nombre de Cristo Jesús. Yo no soy el Señor, pero vengo en el nombre del Señor y hablo la palabra de Dios. Por sus llagas abiertas en la cruz, ustedes y yo fuimos sanados, amén. Así que somos sanos en el nombre de Cristo Jesús, y no abramos ninguna puerta de incredulidad y de duda. Creamos, mientras haya vida, dicen por ahí, hay esperanza, amén. Hasta el último minuto podemos creer en nuestra sanidad, si eso es lo que queremos. Ya respetando la soberanía de Dios, que eso es otro tema, pero nosotros, mientras tengamos vida, debemos creer en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es que estemos sanos y muramos en buena vejez, con años y años de vida, rodeados de amor, no solos y abandonados, sino rodeados. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Recordemos, ¿cierto?, que son engaños. Él quiere engañarnos. Aquí literalmente estábamos viendo cómo este ejército era atacado por medio de flechas, y resulta que las flechas eran una de las armas más poderosas y efectivas para la guerra en los tiempos del Imperio Romano. Y muchas veces las encendían en las puntas para cuando las lanzaban hacia los campamentos enemigos, entonces incendiar esos campamentos también a su vez.
y hacían mucho daño con esas flechas. Pero el Señor nos ha dado algo que llama el escudo de la fe. Los romanos tenían un escudo que no eran así redondos como los que se ven ahí, eran más bien alargados, aproximadamente como de 1 metro, casi 10 centímetros de altos, y tenían aproximadamente 86 centímetros de ancho, y eran, o sea, les tapaban, y si se agachaban un poco, pues quedaban completamente cubiertos, y eran curvos. Pongamos una imagen o las imágenes de los escudos romanos. Eran curvos, eran como cóncavos, ¿no? Curvos. Y eso pues ayudaba, facilitaba cuando las flechas pegaban, entonces no se ensartaban, sino que resbalaban y salían hacia los lados. Claro, las que venían muy de frente pues les quedaban ahí, pero generalmente ellas, la mayoría, eran repelidas. Y en el centro también tenía como una especie de bola así que se llama umbo, que de hierro o de cobre. Esa también servía para golpear. Incluso era como servía para atacar mientras se estaban defendiendo. Y el Señor, Pablo hace esta comparación allí, esta metáfora con respecto a las flechas que nos envía Satanás a nosotros. Recordemos que como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, ¿cierto? Sino nuestra lucha es contra huestes espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas, de maldad. Entonces nuestra lucha es espiritual y Él nos ataca espiritualmente para tratar de destruirnos también físicamente. Amén. Entonces eso es lo que Él hace. Él pone un pensamiento en nuestra mente diciéndonos: usted de eso se va a morir. Él no tiene permiso para tocar nuestro cuerpo. La vida le pertenece a Dios. Los seres humanos se toman el atrevimiento de quitarle la vida a otro, y eso es un atributo que es solo de Dios: dar o quitar la vida. Y el enemigo sí respeta eso, o lo hace porque él no puede tocarnos directamente la vida, pero entonces sí nos envía los dardos de la duda. Y si nos pone ese pensamiento: usted de esa enfermedad se va a morir. Y claro, nosotros empezamos: ay, me voy a morir de esa enfermedad. El médico llega y le dice: tiene 8 días de vida. Entonces ante eso se muere a los 3 días. No dura ni los 8, porque el enemigo hizo mella. Pero a otros les han dicho: tiene 8 días de vida, y resulta que han pasado 15, 20 y más años, y ahí están. Porque han cogido, han tomado, han levantado el escudo de la fe contra ese dardo. Amén, contra esa flecha. Entonces, recordemos que el escudo era la principal forma de defensa para el cuerpo de los soldados romanos. El escudo se adaptaba a la forma del cuerpo humano. Y así como el escudo protegía al soldado romano de las flechas enviadas por sus enemigos, la fe debe convertirse para nosotros en ese escudo que nos protege de las flechas lanzadas por nuestro enemigo, el diablo. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5 versículos 4 al 5. 1 de Juan capítulo 5 versículos 4 al 5. Dice: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria
sobre el mundo. Amén. Y en algunas enseñanzas hemos aprendido que tenemos 3 enemigos, ¿cierto? Dice la carne, el mundo y Satanás, ¿cierto? Pero la verdad es que el mundo es uno de los principales enemigos. ¿Por qué? Porque es que en el mundo gobierna la carne y Satanás. En el mundo gobierna la carne y Satanás. Y cuando hablo de mundo, se refiere a ese estado sin Dios. O sea, lo que es esta tierra sin Dios, en donde se mueven la mayoría de los gobernantes de esta tierra. Porque la mayoría de los gobernantes, la gran mayoría de los gobernantes de esta tierra confían más en sí mismos, en el dinero y en las riquezas y en otras cosas, que en Dios. Son muy pocos los que confían en Dios. Y mundo se refiere a eso, a ese reino que deja a Dios de lado. Entonces, y ese reino es gobernado por Satanás y por la carne, los deseos de la carne. Y recordemos que dentro o entre los engaños de Satanás hay algo que la Biblia llama flechas encendidas, ¿cierto? Las flechas encendidas, que no son otra cosa que las mismas tentaciones. Satanás envía tentaciones a nuestra mente, poniendo pensamientos en nuestra mente para tentarnos. Las tentaciones, entre ellas, ¿cuáles tenemos? Toda clase de pecado. Toda clase de pecado. Esto es las obras de la carne. Ahí podemos ver en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, podemos ver una lista de pecados que hay ahí, de obras de la carne. Pero también tenemos dentro de esas tentaciones otras flechas que nos envía Satanás, otros pensamientos que nos envía a nuestra mente, y son el que nos sintamos inseguros, la inseguridad, también el miedo, la duda. Él envía todas estas cosas a nuestra mente: ansiedad, preocupación, desánimo, culpa, desesperanza, desamor, venganza, odio, confusión, derrota, depresión, soledad. Con respecto a la soledad, he escuchado para algunas personas, cuando toman la soledad por el lado bueno, es una bendición, porque pueden incluso estar más metidos con Dios. Pero cuando lo toman por el lado que no debe ser, la soledad es devastadora y hace mucho daño. Desconfianza, malos pensamientos, impaciencia, todos esos son flechas encendidas del enemigo para dañarnos a nosotros, para desestabilizarnos. Y de acuerdo a la clase de apego que tengamos al mundo, el enemigo nos envía sus flechas encendidas. ¿De acuerdo a qué? Al apego que tengamos al mundo, él nos envía sus flechas encendidas. Satanás ve a qué le tenemos más apego, qué es lo que más nos esclaviza, qué es lo que más nos llama la atención, y entonces envía sus flechas para atacarnos. Y vamos a mirar en Primera de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17, algunas clases de apego. Amén. Y son tres principalmente las clases de apego:
La palabra de Dios inicia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. Inicia diciendo así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ahí hay una clase de apego. ¿Cuál es? Desear, experimentar y sentir. Es que deseo sentir, que se siente. Dice alguien: yo nunca me he emborrachado, quiero experimentar el que se siente con una borrachera. Yo nunca he experimentado, y ahora les están metiendo en redes sociales y publicidad por todas partes, intercambios de pareja, no sé qué, que vivir incluso dos parejas o un montón de cosas y tantas cosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, aún adultos con niños, una destrucción, una sodomización y algo terrible, terrible. Y entonces muchos están cayendo en eso, pero es por ese deseo de experimentar y sentir nuevas sensaciones, nuevas cosas. Ya no les es suficiente lo natural, y como viven alimentando su alma, viendo basura, viendo pornografía, viendo bestialismo, viendo películas de terror. Hay muchos cristianos que son felices viendo películas de terror, y saben que es una forma fácil hasta de salir endemoniados. Y a veces, ¿por qué tantos terrores en la noche? Tanto miedo, cualquier ruidito, miedo y cosas. Y por estas cosas, querer experimentar y sentir un deseo intenso, como ir más allá. El que cae en las drogas fácilmente se dejó convencer generalmente el que llega a drogas más fuertes empieza con la marihuana, o es más, empieza antes con el cigarrillo, cae en la marihuana y después no es suficiente, y entonces un poquito más allá, y cuando se dan cuenta ya no hay reversa, prácticamente están destruidos completamente con sus vidas. El alcoholismo es igual, se empieza con un traguito social, y no estoy diciendo que no nos podemos tomar un traguito. Yo sé que por ahí algunos legalistas pues me van a crucificar por lo que estoy diciendo, pero de verdad que tomarse una copa de vino no es pecado. Pero si tiene problemas con el licor, puede ser pecado. Lo malo es embriagarse, perder la razón. Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos embriaguemos con vino. Dice que nos embriaguemos con el Espíritu Santo, donde hay paz. En cambio, cuando nos embriagamos con vino, con aguardiente, con licor, con cerveza, con chicha, no sé, que sea, hay disolución, hay peleas, familias se han acabado en una fiesta, en una celebración de un cumpleaños. El compadre se deshizo de la comadre y cosas peores y terribles, y se acaban familias. Segundo, sí, vamos a seguir leyendo la palabra. Dice, leemos: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Entonces, el segundo grupo de apego al mundo es querer ver y tener.
Hay personas que son convulsivas para comprar. Todo lo que ven en las vitrinas se lo quieren llevar. Y tienen las tarjetas de crédito al tope. Y los bolsillos, como tengo este bolsillo, desocupados. Y no solo eso, también el bolsillo de otros desocupado, porque no dan abasto con los préstamos. Présteme, que es que présteme, que es présteme, présteme. Esos son apegos del mundo, de querer ver y querer tener. Es que quiero tener ya ese televisor porque mañana empieza el mundial. ¿Por qué no ahorramos mejor, iglesia? Y lo compramos cuando tengamos el dinero y no lo estamos pagando el doble o el triple. Y así con muchas cosas. ¿Cómo va a creer que mi comadre fue a Europa y yo no? Espérese y verá. Aquí tengo la Mastercard. Aquí tengo la Visa. Vamos a hacerla estallar. Y después están estallados. ¿Por qué Dios? Culpamos a Dios. En serio, somos tan descarados, tan sinvergüenzas, tan sinvergüenzas que le echamos la culpa de Dios, la culpa a Dios de los problemas que nosotros nos hemos traído y en los que por nuestra necedad nos hemos metido. ¿Quién dijo que Dios era alcahueta? Dios nos ama y Dios nos bendice, claro que sí, pero también tiene requerimientos para nosotros. Tercer apego al mundo. Leemos: y el orgullo, volvamos a leerlo completo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Tercer apego: desear ser y hacer ver. Desear ser y hacer ver. Claro, Dios quiere que nosotros prosperemos, es verdad. Incluso hay una parte de la Biblia que dice: y tendrás plata en abundancia. Él quiere que nosotros prosperemos. Pero ¿cómo vamos a lograr esa prosperidad? Ese es el punto. Destruyendo a otros, dañando a otros, dañándonos nosotros mismos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice su palabra. A veces queremos ser lo que otros son. Hoy sí que se da mucho esto en las redes sociales con TikTok y con estos influencers. Que tienen algunos millones de seguidores y muchos quieren ser como ellos. Quiero tener todos esos millones de seguidores. Y como ven que esta, la que tiene millones de seguidores, estiró las pestañas hasta por acá arriba, entonces también ella quiere tener las pestañas hasta por allá arriba. Y no solo ellas, ahora también ellos. Y se vuelven ellos. Es una locura. Querer ser lo que saben nosotros que debemos ser, lo que Dios quiere que seamos. Mis hermanos, cuando yo quería ser ingeniero, arquitecto, futbolista, cantante, bueno, tantas cosas, me deprimía.
Alguna vez dije, yo lo último que quiero ser en mi vida es pastor. Mis hermanos, y hoy soy pastor. Pero hoy que soy pastor, veo realizado todo en mi vida. Y el Señor me mostró, me enseñó que yo nací fue para ser pastor, no para otra cosa. Y a veces nosotros nos la pasamos luchando toda la vida por querer ser algo o alguien. ¿Cuántos esfuerzos, pérdida de salud para tener una carrera porque otros son prosperados en esa carrera, para después que se graduaron y estar trabajando ahí darse cuenta que no se realizaron, que no se sienten realizados, y abandonar esa carrera donde perdieron tantos años? Bueno, algo se aprende, ¿no? Lo importante es que aprendamos para hacer lo que realmente deberían haber sido siempre. Es por eso la importancia de tener nuestra vida en manos de Dios, para que Él nos guíe y no nos equivoquemos. ¿Y por qué dice y hacer ver? Querer ser y hacer ver. Generalmente los padres sacamos pecho por los logros de los hijos, ¿cierto? Y eso no está mal, porque es una bendición. Qué bendición que nuestros hijos sean profesionales y que verlos realizados y todas estas cosas, eso es muy bonito, es muy gratificante y es de mucha bendición. El problema es cuando queremos hacerle ver a otros que mis hijos son profesionales para humillarlos, para hacerlos sentir mal, porque los hijos de ellos no han alcanzado nada. Lo malo no es tener las cosas. Nosotros podemos tener casa, beca, carro, finca, lo que el Señor nos dé lo podemos tener. No hay problema con eso. El problema es cómo está nuestro corazón. ¿Ah? ¿Se volvieron esas cosas materiales nuestro Señor y vivimos para ellas? Y el Señor dice en su palabra que nosotros no podemos servirle a dos señores, porque amamos a uno y odiamos al otro. Por eso debemos tener mucho cuidado a qué nos apegamos a este mundo. Qué bueno que nuestro apego sea Dios. Cuando nos apegamos a Dios, Él se encarga que nuestros sueños se alineen con los sueños de Él y nos sintamos realizados en la vida y podamos decir al final de nuestra carrera lo que dijo Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona de la vida. Amén. Esos apegos, sigue diciendo la palabra, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Esos ricos millonarios que han muerto, ¿cuánto dinero se han llevado? ¿Cuántas posesiones se han llevado para el otro lado? Nada. Todo ha quedado aquí. Y dice la palabra: pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Gloria a Dios. Entonces recordemos ese escudo de la fe. La palabra de Dios también nos dice en Hebreos 11:6: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Esto es muy importante. Por eso el escudo de la fe es muy importante, porque mira que el soldado romano tenía el cinturón, la coraza, el casco, las sandalias y todo, pero había algo aún que reforzaba esas defensas. ¿Qué era? El escudo.
Amén. Se metían detrás del escudo y redundando, entonces se escudaba, ¿cierto? Por eso ese escudo no nos puede faltar. El escudo de la fe es poderoso. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Amén. Yo no sé, iglesia, qué premio les tiene Dios, pero hoy ha venido a buscar a Dios. Dios le tiene un premio. Dios le tiene un premio. A veces no el que estamos esperando, porque a veces el que estamos esperando nos va a dañar más. Dios lo conoce todo, pero Dios tiene el premio que necesitas para vencer, para que la bendición le enriquezca y no le añada tristeza. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 4: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? ¿Escuchamos la palabra, iglesia? ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ya no tengo tiempo para dar más explicaciones, pero creo que la misma palabra está siendo suficientemente clara. Santiago 1:12 dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Gloria a Dios. Así que, sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Qué es fe? Fe es creer, fe es confiar. Y los que han tomado el escudo de la fe pueden tener la plena seguridad que estarán muy protegidos contra enfermedades, contra ataques de los malignos, de los maquinadores de mal, de las huestes celestiales de maldad. Estarán muy protegidos. Y por eso incline por un momento su rostro, el que lo quiera hacer. Y si quiere ponerse cualquiera de las dos manos en su corazón, colóquesela. Y vamos a repetirle al Señor esta palabra. Salmos 18, los versículos 1 al 3, de todo corazón. Recuerden que Dios hoy tiene un premio para cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver. Digámosle al Señor: Señor, te amo. Tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio. Él me protege. Es mi escudo. Me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Alabado sea el Señor. Cuando le pedí ayuda, me salvó. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús.